Vale, vamos a empezar con la segunda mesa de hoy sobre laborismo verde. Y nos interesaba especialmente hablar de laborismo verde porque desde Meridiano hacemos mucho énfasis en la transición verde, la transición ecológica como un proceso de transformación a gran escala, transformación industrial, transformación productiva y al fin y al cabo prácticamente como una revolución industrial que ya está sucediendo, que ya no es una hipótesis, sino que se está dando en estos momentos. Y una revolución industrial o las políticas industriales vienen a ser más o menos una decisión sobre cómo, dónde, por qué, para qué y quién trabaja y quién produce. Y no se puede hablar de estos temas sin hablar de laborismo, de sindicalismo y de trabajo. Y también yo creo que es hasta cierto punto interesante porque quienes ponemos o quienes hablamos de clima muchas veces tenemos ya no solo el problema de la visión de túnel de carbono, sino que solo pensamos en el clima y cómo movilizar en torno al clima y cómo movilizar en torno a la transición. Y yo creo que también, hasta cierto punto, como cura de humildad, nos viene bien mirar al sindicalismo y al mundo del trabajo porque tiene una capacidad de movilización, y aunque de esto hablaremos, ¿no?, de los problemas de la afiliación a los sindicatos y demás, pero como está Javier aquí, antes de la charla he mirado las cifras de afiliación a comisiones obreras, si no me equivoco, es algo más de un millón de afiliados. Yo no sé cuántas organizaciones ecologistas climáticas tienen 1 millón de personas en su entorno, yo creo que muy pocas, por no decir ninguna. Entonces, como cura de humildad, nos viene bien también, como no solo porque cómo podemos convencer a los trabajadores, a la clase trabajadora, a los sindicatos de que la transición es importante, sino, bueno, igual tenemos que escuchar y no tanto intentar convencer de nuestras posturas. Para hablar de laborismo verde tenemos una mesa que estamos muy orgullosos de compartir con Claudia Des, que es directora de Just Climate, de la Fundación Friedrich Ebert, con Javier Pacheco, que si no me equivoco dirige la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras, y con José Luis García, que es responsable del área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace en España. Vale, entonces la idea era que esto fuera más una conversación. Les voy a plantear una serie de preguntas y luego abriremos el turno de preguntas al público. Y la primera pregunta que quería plantearos es que el concepto de transición justa, de hecho, que en general el ecologismo en un sentido amplio ha asumido, es un concepto que nace del mundo sindical hace ya unos cuantos años, pero la transición, desde ese nacimiento del concepto de transición justa, ese concepto y la propia transición han avanzado mucho desde entonces, ¿no? Entonces, quería preguntaros cómo creéis que ha progresado el propio concepto, qué significa transición justa, cómo ha ido modificando su significado, sobre todo cuando la transición se está disputando ahora mismo y se está realizando en unos términos que a veces o pueden ser, digamos, ajenos al lenguaje habitual de organizaciones sindicales o incluso de la izquierda en un sentido amplio, como pueden ser los conceptos como competitividad o seguridad, que son distintos en los que se hablaba la transición cuando era, digamos, una hipótesis, como os decía antes, una hipótesis a 10, 15 años. Ahora la transición se está dando en estos términos de competitividad, seguridad, a veces dirigida por entidades, lo hemos estado hablando en la charla anterior, por entidades no particularmente, que no tienen particularmente integrados los valores, digamos, del mundo sindical, por decirlo suavemente. Entonces quería preguntaros cómo ha cambiado el concepto de transición justa en estos años, cuando la transición, como os digo, ya no tiene tanto que ver con estas hipótesis y estos proyectos que preveíamos hace unos años. No sé si quieres empezar, Claudia. Sí, muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Yo sí voy a testear tal vez un poco la tolerancia de ustedes y hablar en castellano. Me ha dado un poco un susto, ¿no? Cuando Daniela ahora ha dicho que ella no va a hablar en castellano, porque pienso, pero ella habla mejor que yo, pero okay, creo que sí se puede. Entender a mí siempre me encanta, ¿no? Yo trabajé para la Fundación en América Latina desde hace algún rato y por eso siempre me encanta
hablar castellano. Y también está aquí en este panel, yo empecé a trabajar en este asunto de energía ya desde hace mucho tiempo, no hace falta decir cuántos años, pero en Greenpeace Energy, ¿no? Una cooperativa de energía renovable fundada por Greenpeace en Alemania. Pero ahora ya trabajo mucho tiempo en la Fundación Ebert, que es una fundación política con cercanía al Partido Socialdemócrata en Alemania, pero también, y eso es muy importante para nosotros, del ámbito del movimiento laboral, ¿no? Estamos también a cargo del trabajo internacional del movimiento laboral en Alemania y por eso también me encanta tener esta discusión. Y es una cuestión muy interesante, ¿no? Que tú has puesto ahí, porque, claro, desde hace como 20 años, ¿no? Yo creo que hubo sido como muy necesario de vincular más bien al movimiento sindical y al movimiento ambiental, ¿no? En toda esta debate, ¿no? Cuando yo estuve en América Latina, eso tuvo como una tarea también en los COP, por ejemplo, ¿no? De crear una delegación conjunta, ¿no? Allí de gente como sindicalista y también ambientalista, ¿no? Para ir allí a los COP. Pero creo que en los últimos años sí hubo una cercanía como bastante intensa, ¿no? Entre los dos movimientos. Pero claro, lo que también nosotros vemos, y creo que es algo bastante natural después de la invasión rusa a Ucrania y también entonces el aumento de los precios de energía y todos los problemas para las industrias, ¿no? En muchos países. Entonces, claro, hemos visto que ahora es un poco más complicado de realmente mantener siempre entonces esta cercanía, ¿no? O también como como decía, coherencia interna. Y vamos a ver cómo eso resulta en los próximos años, ¿no? Cuando yo vengo a España siempre es un poco así, nosotros vemos con ojos o con algún envidio, uno puede decir, yo vengo de Alemania, ¿no? A España porque realmente es tal vez como el país en la Unión Europea con mejores posibilidades ahora, ¿no? De aprovechar realmente de esta revolución industrial de que hablabas, ¿no? Y en otros países y también en Alemania ahora con pérdida de puestos de trabajo en la industria tradicional, etcétera. Entonces ya un poco otro sentimiento, ¿no? Pero creo que sí. Lo bueno es que yo creo que ya no hay como una discusión en el sindicalismo, ¿no? De que no solamente por el cambio climático, sino también por cuestiones de estrategia industrial. Eso es el camino que hay que andar allí. Es un poco distinto tal vez como al nivel de la planta, ¿no? Al nivel realmente de los puestos de trabajo, porque ahí se asocia a veces un poco de ya como los problemas actuales con la transición como de modernización climática neutral, que no es así. No tenemos los problemas en Alemania en ese momento porque hicimos demasiado política climática, ¿no? Sino porque hicimos como no suficiente política climática. Pero claro, es una narrativa que viene ahí de la derecha, ¿no? Y sí cae en tierras, como uno puede decir, sí, es en este momento atrae como también mucha aceptancia, ¿no? Con los trabajadores. Así creo que allí hay una lucha realmente también por el movimiento sindical. Y a otro lado, sí, los movimientos ambientales creo que es una cosa muy importante, ¿no? De que la justicia social, que eso sí es una cosa súper importante, ¿no? Y que allí realmente no hemos hecho suficiente en los últimos años, ¿no? Porque nosotros, y con eso termino, hicimos una encuesta desde hace 2 años, también lo presentamos aquí junto con los colegas de la oficina de la FES aquí en Madrid. Lo hicimos en 19 países, 15 de ellos de la Unión Europea, sobre la aceptancia de la transición social ecológica. Y allí también tuvimos, por ejemplo, un resultado de que más que 80% ha dicho que la política climática es socialmente injusta,
porque pone una carga más alta a a la gente con menos recursos financieros, ¿no? Y ahí está claro, ahí estamos fritos, ¿no? Si eso es la impresión que tiene la gente, que eso es algo como negativo para la gente con menos recursos financieros, así no puede funcionar, ¿no? Y creo que eso sí está muy claro también para el movimiento ambiental, ¿no? Pero sí, creo que en los próximos años va a ser realmente una lucha de mantener esta concordancia también, ¿no? Entre los dos movimientos. Bien, buenos días y en primer lugar, bueno, muchas gracias, ¿no?, por invitarnos a participar en esta mesa. Yo intentaré no hacer lo que normalmente se espera de un sindicalista en un foro de estas características, que es justificar una posición, sino yo vengo de una tradición política donde no tengo que estar continuamente reivindicando mi condición con la defensa del medio ambiente. Alguna de por aquí hemos coincidido cuando éramos bastante más jóvenes, ¿verdad, Janet? En estas andaduras y además en la práctica sindical que he venido desarrollando en lo largo de mi vida. Evidentemente creo que he sido coherente en ese posicionamiento. Por tanto, intentaré reivindicar, ¿no?, el papel que el movimiento sindical está desarrollando precisamente para poder impulsar y acelerar los procesos, ¿no?, de la lucha contra la emergencia climática. Primero porque creo que en los últimos años se ha movido el eje del debate sindical de una manera trascendental a nivel y a escala global. La propia Central Sindical Internacional, en sus posicionamientos en relación a la necesidad de la preservación de los recursos naturales del planeta, de la lucha contra el cambio climático, ha tenido posicionamientos políticos muy claros en los escenarios donde desarrolla su actividad. La propia Confederación Europea de Sindicatos ha sido un sujeto, ¿no?, protagonista en la parte que le corresponda en el ámbito del trabajo para poder impulsar la agenda, ¿no?, climática de Europa. Y es verdad que el sindicalismo en todos los procesos, las revoluciones industriales que se han venido produciendo a lo largo de la historia, ha sido el actor que le tocaba gestionar las contradicciones, ¿no?, entre el statu quo y el cambio, ¿no?, y el cambio sistémico. Ahora no hablamos de revolución, ahora hablamos de transición, ¿no? Es decir, yo creo que nos ganan incluso el lenguaje, ¿no? Imaginaros que yo planteara a mi secretaría Acción Sindical y Revoluciones Estratégicas, ¿no?, en un momento como el de ahora. Pero claro, estamos delante de otra nueva revolución, ¿no?, industrial producida por una acción, evidentemente, de voluntad de condición humana, que es parar los efectos que nuestras maneras de convivencia están teniendo sobre los recursos del planeta, y otra que viene derivada de los desarrollos y los cambios tecnológicos que se producen fruto de la digitalización y de la inteligencia artificial, como ya se ha hablado mucho en la mesa anterior, ¿no? Por lo tanto, nuestras claves siempre han estado gestionándose en las contradicciones en este terreno, ¿no? Y cuando aparece el concepto de la transición justa, pienso que era la única manera de cambiar, después de los aprendizajes que yo creo en las diferentes revoluciones industriales ha ido desarrollando el movimiento sindical. El concepto de la transición justa se acuña precisamente para encontrar un carril bastante más cómodo a la hora de gestionar esas transiciones, ¿no? Y ese es un poco el elemento que yo creo que se evoluciona, ¿no?, desde las revoluciones industriales anteriores a lo que estamos afrontando actualmente. Decir también que está cambiando y está mutando, ¿no?, el concepto inicial de la transición justa, porque también recibe la ofensiva de aquellos que se quieren apropiar, ¿no?, de una manera más comercial o más capitalista de ese concepto de la transición justa. Y hay que tener, evidentemente, cuidado. Hoy ya no solo podemos hablar de transición justa en el terreno de la lucha contra el cambio climático, hoy hablamos del concepto de la transición justa en las tres transiciones, ¿no?, más sistémicas que está teniendo por los países más desarrollados y Europa, sobre todo, de una manera importante, ¿no? La digitalización a escala mundial o la demográfica, ¿no?, que en este caso padece o sufre o vive la Unión Europea por los dos factores fundamentales que cambia el cerebro de la demografía, ¿no? Los flujos de migración de una manera importante. No somos los únicos que sufren flujos migratorios, pero los flujos de migración y el envejecimiento de la población. Tres elementos: cambio del clima, digitalización y cambio demográfico, que acuña
Es decir, necesita que se acuñe ese concepto de la transición justa, ¿no? A partir de ahí podemos hablar un poco más de cómo se interpreta y qué queremos decir de esa transición y cómo se traduce en propuestas concretas. Pero yo creo que para intentar responderte un poco por qué se acuña y cómo evoluciona eso, yo creo que es importante concebir esta realidad, ¿no? Yo pienso que ahí el movimiento sindical, acabo como empezaba, le ha cambiado el eje del debate sindical, esta nueva, el nuevo escenario, ¿no?, que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, pues oye, pues nada, muchas gracias también por invitarnos al debate y bueno, en la jornada la verdad que este es un planteamiento súper interesante, como ya hemos comentado. A ver, si hablamos de evolución, la verdad que ha cambiado muchísimo de cuando empezó a hablarse de transición y de transición justa a dónde estamos ahora, ¿no? Para empezar, porque cuando se empezó partíamos de situaciones casi antagónicas, ¿no? O por lo menos de donde nos ignorábamos, ¿no? Lo que era el planteamiento del movimiento ecologista y del movimiento sindical o laboral en general, ¿no? O sea, cada uno íbamos a nuestra película. Y eso nos llevaba muchas veces incluso a la confrontación, ¿no? Y yo creo que ha habido una evolución, no sé si natural, pero de lo lógica, que es que por ambas líneas nos hemos dado cuenta que con una mirada única esto no se solucionaba, ¿no? Y ha habido un proceso de convergencia que es lo lógico, ¿no? Para abordarlo con una mirada compartida, ¿no? Sí, no sé. A ver. ¿Mejor ahora? Vale, perdón. No sé si más o menos me habéis oído. Sí. Bueno, supongo que es por la grabación, ¿no? Vale, y entonces yo creo que un poco más que mirar atrás, ¿no? Yo creo que lo interesante es, o sea, reconocer de dónde venimos y, porque claro, si pudiésemos volver atrás a lo mejor haríamos las cosas de otra manera, pero estamos donde estamos a día de hoy y eso caminar, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de transición justa, en principio, como la transición empezó siendo transición energética y en sectores muy concretos, ni siquiera de toda la energía, sino del sector eléctrico y tal, donde se concentró, pues ahí donde se aplicó todo el debate y todo eso. Bueno, ahora la mirada tiene que ser mucho más amplia, es decir, de qué sectores estamos hablando. Bueno, de hecho, si miramos en el corto plazo, ya hemos casi concluido el cierre, la transición en el sector de carbón está todavía en plena ejecución, ¿no? Pero viene ya la del sector nuclear. Y entonces empezamos a ver algunos patrones que se repiten de situaciones del pasado, ¿no? Es decir, lo del negacionismo, lo del no sé cómo llamarle, postergacionismo, es decir, bueno, esto vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Cuando realmente es ahora cuando hay que abordarlo porque ya es inminente y cualquier retraso solo nos perjudica a todos, ¿no? Pero ya no solamente es porque el sector nuclear está ahí, ¿no? Sino que realmente si la transición tiene que servir para algo, tiene que ser en toda la sociedad y luego en todos los sectores, no solo industriales. Entonces hay que ir sector por sector para abordar. Es decir, para no decir, bueno, ya cuando me toque ya hablaremos de ello. No, hay que empezar a hablar de ello ahora para ver hacia dónde tiene que transicionar cada sector y cómo lo hacemos para que sea efectivamente de manera justa y con la participación directa de los implicados. Y luego hay otra cuestión del para quién participa, ¿no? en esta discusión, porque también ha habido pues una mirada muy, no sé cómo decirlo, muy céntrica del mundo desarrollado, ¿no? Es decir, bueno, nosotros nos hacemos nuestra transición a nuestra medida, con nuestras capacidades y nuestras fortalezas, y el resto del mundo ya se apañarán como se han venido apañando o sufriendo las consecuencias de lo que aquí hacemos y decidimos, ¿no? Entonces, en ese para quién es la transición, ya es ineludible que tiene que ser con una mirada global, ¿no? Es decir, tienen que estar las personas que hoy están mayoritariamente sosteniendo este mundo, que no somos los que estamos aquí, que somos mayoritariamente los que nos beneficiamos del status quo, ¿no? Entonces, esa mirada compartida es fundamental. Tenemos pocos escenarios donde esto se puede materializar. Ahora mismo, por ejemplo, mencionabas el caso de las COP. Ahora mismo empieza este lunes, ¿no? La COP30 ya. Bueno, ese es un escenario clave de lo que es el multilateralismo, donde todos los actores pueden encontrarse con una mirada más o menos
En fin, no igual, pero por lo menos todos están ahí sentados a la mesa, ¿no? Bueno, pero hay que crear más marcos de discusión global para tomar decisiones, porque si no es que se acaba decidiendo en despachos a puerta cerrada, donde las personas, tanto los trabajadores como los que tenemos una preocupación de una mirada ecologista, pues normalmente estamos fuera, desde luego, y eso no puede ser. Vale, lo mencionaba al principio y más o menos habéis ido tratando el tema, pero quería centrarme un poco más en el tema de que la transición ahora mismo se está dando ya no a nivel local, sino a nivel global, no como un paso, como se podía quizá prever, simplemente a energías más limpias o a mayores niveles de electrificación, sino que se está dando de manera estructural y sustancial como una revolución industrial, ¿no? Y potencialmente puede serlo a nivel global. Y esto viene a significar, digamos, una transformación del sistema productivo. El hecho de que esto sea así implica necesariamente riesgos y posibilidades laborales a muchísimos niveles, ¿no? De pérdidas de trabajo o de creación de nuevos trabajos, como de manera, eso sería lo más evidente. Entonces quería preguntaros cuáles serían estos riesgos y estas potencialidades para el mundo del trabajo de esta revolución industrial y cómo imagináis que se pueden tanto minimizar los riesgos como explotar estas posibilidades de la revolución industrial. Nosotros hemos conducido un estudio desde hace 2 años, un poco mirando allí a los pronósticos, ¿no? De cómo se va a desarrollar el mercado laboral en Europa y también como los puestos de trabajo. Y allí todavía hubo esta sensación de que en general va a ser un balance positivo, ¿no? De que a fin de eso vamos a tener como hasta que más puestos de trabajo, no como este milagro verde de la creación de puestos de trabajo, pero sí un balance ligeramente positivo en eso, ¿no? Y creo que un poco nuestro problema es que ahora ya en muchos países la gente no está tan convencida de eso. Y otra vez, ¿no? Eso no tiene que ver necesariamente ahí como con todo el giro hacia la neutralidad del clima, sino que estuvimos como súper lentos, ¿no? En los últimos años y también como bastante ignorantes, ¿no? Para mí siempre bastante fascinante es un poco ahora y en muchos sectores industriales, ¿de dónde vienen ahora estos chinos, ¿no? Con sus productos como súper de alta calidad y tal vez como más barata, ¿no? Entonces por eso digo, nosotros estuvimos demasiado lentos, pero ahora la discusión entonces anda en esta dirección. Yo creo aquí no tanto. En Alemania ahora tenemos esta discusión de... ahí voy a ver tal vez problemas con el castellano, ahí del motor de combustible, ya sea eso más lento y no quedamos con 35 el pan, etcétera, ¿no? Porque sí, tenemos muchos problemas, porque estuvimos súper lentos y ahora entonces la solución debería ser actuar un poco más lento, ¿no? Ahí ya uno puede ver en que eso va a resultar, pero claro, en este momento parece más fácil, ¿no? Y entonces, creo, por eso digo que ahora ya no hay tanto tal vez la sensación de que de hecho es garantizado de que vamos a resultar como con más puestos de trabajo. Pero también, claro, un poco el problema, y ahí está el origen, ¿no? De esto de la transición justa, de que, claro, los puestos de trabajo que se ha perdido, sobre todo porque eso viene del sector de carbón, ¿no? Sobre todo este concepto del sindicalismo, ¿no? Y del sector de carbón ahí, que eso normalmente son puestos de trabajo como de muy bien remunerados, también con una alta organización, ¿no? Sindical allí, etcétera, con muchos privilegios y que eso no garantiza necesariamente allí como también hasta que las empresas de energía renovable, ¿no? Así que por ahí también hay que garantizar que uno va a encontrar las mismas condiciones, ¿no? Y eso es un poco el problema, que sí puedes tal vez encontrar otro puesto de trabajo, pero con un sueldo más bajo, ¿no? Y entonces ya no es tan, o tienes que moverte, ¿no? A otra región del país. Para los españoles que sí, como tú dijiste, ¿no? Con la migración
otra vez, tal vez un poco más fácil eso en muchos países de Europa sí es un gran tema, ¿no? De, sí, pero tengo un puesto de trabajo tal vez en otra región, pero no quiero irme de mi pueblo, ¿no? Entonces, pero también con lo que tú dijiste y también en la primera pregunta, claro, que ahora viene eso de competitividad y seguridad, eso puede ser una chance también, ¿no? Y yo pensé ayer en nuestra discusión aquí, porque si solamente se trata del precio, entonces otra vez, ¿no? Estamos en una mala posición ahí. Pero ahora sí se habla mucho del contenido local y también de vincularlo, entonces, con condiciones ambientales y también condiciones sociales, ¿no? Porque eso puede ser, y hasta que las empresas, ¿no? Hablan de eso y los conservadores, porque ya se ve que eso sí puede ser un camino, ¿no? Una oportunidad para realmente tener ahí no una ventaja, pero un nivel o un equilibrio entonces con los competidores, por ejemplo, que vienen de China, ¿no? Y por eso creo que sí, ahora también vemos, y hasta que con los conservadores, de que hay un poco un cambio de la narrativa aquí, que sí hay que aprovechar más de eso. Claro, al mismo momento, viniendo de Bruselas, todo lo que discutimos ahora y también con todas las, allí, este reporte de Draghi, ¿no? La única cosa que discutimos en ese momento es eso de la desburocratización, ¿no? Realmente un enfoque total a eso, ni a los otros puntos del programa allí. Y entonces hay una tensión entre eso, ¿no? A un lado uno quiere, sí, los conservadores ahora también, o la derecha, quieren luchar a los derechos laborales también, ¿no? Y es, creo, para los sindicatos es realmente una fuerte lucha ahí de evitar de que se va a quitar muchos de los derechos sociales que se ha logrado en los últimos años, pero al mismo momento eso de sí entrar más en eso del contenido local con buenas condiciones laborales, no pues, puede decir, pero aquí sí vienen entonces los europeos, eso vinculado con lo de la compra pública, como se dice, de compra pública, que es realmente como un instrumento clave, ¿no? Porque tiene mucha importancia en la economía europea y entonces sí, ok, pero solamente, y si nos damos plata a algo, entonces sí tienen que garantizar también como cierto nivel laboral, cierto nivel ambiental, entonces allí eso puede ser también una ventaja en este momento, ¿no? Para los trabajadores también. Yo lo primero que quiero decir es que este debate no se puede realizar de manera desacoplada con el contexto político en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, valorar los riesgos y las oportunidades en el escenario actual no puede establecerse estrictamente con las oportunidades técnicas que podamos desarrollar, si lo queremos llamar de esta manera, por este proceso, sin tener en cuenta las decisiones políticas que se están adoptando. Esta semana estamos viendo uno de los riesgos que tiene precisamente poder cumplir con la agenda por el clima en Europa, con las decisiones que se han adoptado en el seno de la Comisión Europea. Apuntaba José Luis, ¿no? Como bajando de Europa a España, cómo se empiezan a cuestionar, ¿no? Actores importantes que van a coger una cierta relevancia en cuanto empiece la campaña electoral en Extremadura, en el plazo de ejecución del calendario del PNIEC a la hora del cierre de las nucleares, ¿no? Y cómo va a impactar en las probabilidades que puede ser luego un elemento de referencia espejo de lo que vaya pasando con el calendario de ejecución del cierre de las nucleares del resto de centrales en la península, ¿no? Hay un riesgo evidente que se confluye probablemente, cuando yo que decía, entre lo viejo y lo nuevo, cuando aparecen los monstruos, ¿no? Que es esa disputa entre lo local y lo global, ¿no? Que nos enseña la pandemia, y esa disputa entre la autocracia y la democracia a la hora de establecer niveles de decisiones de manera verticales que aceleran o no procesos como decisiones, ¿no? Yo cada vez escucho más empresarios mirarse en el espejo de China, curiosamente, ¿no? Como un elemento de eficiencia a la hora de la toma de decisión para poder desarrollar los cambios. Claro, esos son los principales riesgos que yo creo que tenemos ahora. Por eso el concepto de la transición justa no es simplemente no dejarse nadie atrás, sino acompañar en tiempo, ¿no? Y a tiempo
los cambios que las personas están teniendo. ¿Por qué? Porque las incertidumbres que se están generando de manera general en la sociedad son lo que está alimentando los monstruos que cambian el orden de los tiempos y de las cosas y que pueden tener dificultad, ¿no? En la anterior mesa se hablaba del retraso o no de la Unión Europea en el cumplimiento con sus compromisos con la agenda climática. Probablemente ya no es tan importante. Lo más importante es que no haya giros de guión, que se están produciendo giros de guión. Claro, ese para mí yo creo que es uno de los principales riesgos a los cuales tenemos que hacer frente y combatir a escala global y a escala local en este sentido, ¿no? Tenemos oportunidades. Yo creo que España además está en una zona privilegiada para poder ser uno de los principales, probablemente colocarse a la vanguardia de la electrificación del modelo energético, aprovechando lo que eso significa para el desarrollo industrial de su país. Y cambiar también los ejes. Yo decía, había cambiado el eje sindical, puede cambiar los ejes de protagonismo en la razón de los motores de desarrollo económico e industrial en nuestro continente, en el seno de la Unión Europea, pasando del centro de Europa al sur de Europa. Esa es una de las batallas que ha pasado esta semana en el seno de la Comisión Europea. Precisamente la pérdida de competitividad que las áreas geográficas del seno de la Unión Europea pueden derivarse del desarrollo y la velocidad de los cumplimientos de la agenda climática. Entonces, yo creo que España tiene una oportunidad. Somos de la opinión clara que tiene una oportunidad. Por eso, nosotros que tenemos que gestionar las contradicciones en las nucleares, haremos pública de aquí a un par de semanas una resolución haciendo partícipes a los responsables sindicales de las centrales nucleares de comisiones obreras para decir que el calendario del PNIEC no se pone en cuestión y que nosotros tenemos que gestionar las alternativas que tiene que plantearse la estrategia energética de este país. Porque girar es tirarse en un pie, no un tiro en el pie, un poco más arriba. Pegarse el tiro. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de intentar no cambiar y, sobre todo, reforzar la posición en el terreno del giro de guión, ¿no? Claro, cuando yo escucho a la gente que viene de fuera mirar como un espejo las posiciones de nuestro país y luego nos miramos nosotros mismos de lo que está haciendo nuestro país, lo que nos enseñan los medios de comunicación de lo que está haciendo nuestro país, hostia, eso hay que combatirlo de alguna manera para poder convertir esto en oportunidades. Mira, ya se está produciendo el cambio de patrón en nuestro país, ¿eh? No solo ha crecido un 25,3% el empleo, las cotizaciones a la seguridad social en lo que llevamos desde el año 2018 para acá, hay que coger referencias previas a la pandemia para poder hacer comparativas de evolución del empleo, sino que de ese 25,3%, la categoría 1 de los grupos profesionales, que son las de ingenieros y licenciados, ha crecido un 47%. Y el cambio de patrón se está produciendo. Porque el desarrollo de las inversiones, que es fruto de este criterio de oportunidad, de la implantación de las energías renovables en nuestro país, de los costes energéticos para poder desarrollar y atraer inversiones, es importantísimo. Leía hace pocos días un artículo que me parecía muy interesante de las decisiones sobre las nucleares, lo que puede repercutir en la seguridad jurídica de las inversiones que están planificándose a raíz de toda una agenda del desarrollo de las renovables, y volvemos otra vez a girar. Por segunda vez sería ya en nuestro país la pérdida de confianza que tendría la economía española en relación a esa seguridad jurídica de esas inversiones, ¿no? Claro, cuando nos miramos esto, un dato importantísimo también en el género de patrón, que también no tenemos que olvidar cuando hablamos de transición justa. El 47% de los licenciados, ¿no?, que crecen, de esos licenciados, el 52% mujeres. Patrón de género también, que se está incorporando en el cambio de modelo productivo. Por eso yo creo que España está en una senda de la oportunidad que tiene que armar su posición, clarificar las certezas, que luego sí puedo hablar un poco de ello, de cómo creemos que nosotros desde el mundo sindical podemos intentar reforzar las certezas de la ciudadanía para poder garantizar que realmente haya un cambio de giro, ¿no?, ideológico, en lo que las tendencias de las encuestas de los últimos tiempos pues nos empiezan a enseñar que no somos tan diferentes que el resto de ciudadanos y ciudadanas europeas, y que nosotros también empezamos a querer abrazar a aquellos que nos están enseñando que las certezas pasan por lo local, por el proteccionismo y por el pasado, que es el sujetarse a la negación de los cambios, ¿no?, y que cada vez tiene más adhesiones, ¿no?, en el terreno de las posiciones electorales de nuestro país. Por eso vuelvo al principio: cualquier reflexión que hagamos sobre riesgos y oportunidades, hagámosla por favor acoplando el escenario político en el que estamos viviendo actualmente, que creo que tiene que tener respuestas evidentemente
concertadas, conciliadas, entre lo público, lo privado, entre lo social, lo sindical, lo político. No puedo estar más de acuerdo, Javier, con todo lo que has planteado. Y de hecho me alegra mucho que estéis preparando una posición en defensa del calendario nuclear, porque realmente estamos en un momento crítico. Yo más allá... Nos puede costar la bronca en el marco de la unidad de acción. Sí, no, sí, somos conscientes de las dificultades que hay en todas partes. Igual, Pero nos da igual. todos tenemos dificultades internas y cuando nosotros tomamos posiciones a favor de la transición también tenemos nuestro debate. O sea que, Con la UGT, con el posicionamiento con la UGT, que no es igual. ya, claro, no, está claro, está claro. Pero bueno, por eso ahí esas posiciones valentes son muy necesarias, sobre todo en situaciones como esta. Yo, cuando la cuestión esta de riesgos de la transición, pues justamente iba en esa dirección, ¿no? Pensaba, el principal riesgo es el del negacionismo y el retardismo, ¿no? Que ya lo hemos vivido en situaciones pasadas y lo podemos ver como políticamente gana posiciones y desde luego es lo peor que nos puede pasar para poder realmente hacer la transición a la velocidad y con la calidad que necesitamos que se haga. Porque además ese retardismo se suele hacer con la excusa, bueno, es que ganamos tiempo. No, ganamos tiempo no, lo perdemos. O sea, cuando nosotros planteamos que la transición tiene un factor de urgencia ineludible, es porque la razón por la cual toda esta historia se pone en marcha es porque estamos ante una crisis climática que va de forma acelerada. El concepto acelerada cuesta captarlo, pero es que es así, es que va cada vez más rápido. Y no es nada sorprendente porque estaba perfectamente predicho. Lo que está ocurriendo no es nada sorprendente. Entonces, el tiempo se nos agota. Es decir, el presupuesto de carbono ya lo tenemos prácticamente agotado, el del que disponemos nuestra sociedad. Ya nos estamos comiendo lo de los siguientes, las generaciones siguientes o lo de nuestros vecinos de otras partes del planeta. Entonces, no tenemos tiempo y no podemos perderlo. Y precisamente por eso es tan importante que la hagamos en condiciones y no de forma abrupta ni unilateral, ¿no? Otro riesgo muy importante es el de la participación, ¿no? Es decir, ¿quién participa en el diseño, ¿no? ¿Quién se sienta a la mesa, por decirlo así, en términos coloquiales, ¿no? Porque esto afecta a toda la sociedad de distintas maneras y todos tenemos que ser partícipes. Pero fíjate, incluso cuando se desarrollan las soluciones o mismamente en el campo de las energías renovables, pues vamos a ver cómo se pueden reproducir patrones, ¿no? Donde se hace espaldas de la población, donde sea la población que recibe los proyectos, o sea, los que dan de trabajar en ellos, ¿no? Es decir, ¿qué nivel de participación tienen, ¿no? Para poder decidir y para poder participar de los beneficios, ¿no? de esa transición. Y luego, claro, pues es decir, la potencialidad es también aprovechemos dónde estamos, de dónde venimos, es decir, algo habremos aprendido, ¿no? Es decir, que no empezamos una hoja en blanco. Estamos ahora en un punto en que podemos aprender de lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que ha funcionado y lo que no, para hacerlo mejor. O sea, que la oportunidad está ahí claramente y es lo que deberíamos hacer. Yo creo que se está intentando, o sea, no es que se esté haciendo mal, pero claro, no basta con las buenas intenciones, ¿no? O sea, hay que sobreponerse sobre todo a los obstáculos, que además es que se está claro de dónde vienen. Si vienen de quienes no quieren que el cambio se produzca porque quieren conservar sus privilegios, sencillamente. No es otra razón. Quieren conservar sus privilegios. Entonces, me refiero a privilegios de lo que es un oligopolio. Es decir, que es que aquí ya si bajamos al campo concreto de la energía, es decir, es un oligopolio el que ha dictado las reglas y quiere seguirlas dictando. Entonces, pero vamos, las grandes empresas juegan con ese mismo patrón, ¿no? Entonces, eso es lo que está un poco lo que está en juego. Vale, la tercera pregunta si hablamos del laborismo verde, necesariamente tenemos que hablar de los sindicatos como tal, no solo del mundo del trabajo.
Y creo que un aspecto específico de los países, no solo específico, sino casi estructural, de los países occidentales son unas tasas de organización laboral que, pese a que digamos que, por ejemplo, Comisiones ya tengan más de 1 millón de afiliados, es que con altibajos tiene una tendencia, digamos, decreciente desde hace décadas, y una media de edad, como, digamos, cada vez más elevada, probablemente muy relacionado con el tema que decías de la transformación demográfica. Y en este contexto, quería preguntaros qué retos y dificultades pueden estar teniendo las personas trabajadoras organizadas a través de sindicatos para que su voz se haga oír en esta transición y qué estrategias exitosas de intervención política se os vienen a la mente en este contexto específico, ¿no? De transformación demográfica de los propios sindicatos y transición verde que se tiene que dar de manera acelerada. ¿Qué estrategias pueden llevar a cabo sindicatos y otras organizaciones laborales? Allí para mí hay un vínculo bastante interesante y de algo que ya discutimos ayer. Yo no sé si este compañero está aquí, que por ejemplo también habló de la información, ¿no? Y toda esta cuestión también como de desinformación en este momento. Que a mí sí me parece como una cosa sumamente interesante y importante, ¿no? Y allí también un poco, no sé qué tal aquí en el país, pero por ejemplo, hasta que en los círculos de ambientales allí, como en Bruselas, ya se discute, ¿no? Si se debería realmente seguir hablar tanto como del clima, ¿no? O no, tal vez mejor ya no hablar tanto de eso. Y claro, yo sé, tal vez aquí en esta audiencia un poco más, no una idea como muy popular, no sé. Pero a mí, yo siempre digo, ok, entonces, si la gente ya no quiere hablar tanto de la política climática, a mí no me molesta tanto. Entonces hablamos de otras cosas y si llegamos allí como al mismo, ¿no? Al mismo punto con muchas otras cosas. Y yo creo, sobre todo en el ámbito laboral, es un poco así también, ¿no? Eso de hablar como de hacer como realmente nuestras industrias y con eso también como los puestos de trabajo allí preparados para el futuro, ¿no? Y realmente bien posicionados para el futuro. Entonces eso puede ser otra cosa, de hablar justamente de los mismos temas, ¿no? Y todo este cambio de producción. Sin hablar tanto del clima, ¿no? Porque lo que vemos, claro, eso de la política climática ahora ya es un gran punto, después tal vez como de la migración, ¿no? Tan punto de esa lucha cultural, ¿no? Y por eso ya un poco realmente un tema complicado, pero yo creo que en este momento es tan importante, entonces, y sobre todo con los trabajadores, ¿no? De hacer claro, ok, las decisiones que tomamos ahora y sobre todo en la política industrial, eso va a decidir no solamente si mantenemos nuestros puestos de trabajo en este momento, sino sobre todo también de qué puestos de trabajo hablamos como en 10 años, 15 años allí, ¿no? Y eso ayer fue bastante claro también. También hoy en la mañana, ¿no? Eso del Estado Verde, por ejemplo, para mí siempre muy interesante, ¿no? El papel de China allí, que claro, a un lado es un poco complicado, es un país autoritario, pero también pone como tanta presión en este momento, pero también como tanta evidencia, ¿no? Porque ellos andan este camino. Yo no sé, pero siempre estoy algo convencida de que la causa ni lo es, que son como los más convencidos como climáticamente, ¿no? Sino eso fue una estrategia, claro, ambiental en este sentido de la calidad del aire, ¿no? Si tienes mala calidad de aire, eso hasta que para los gobiernos autoritarios es un problema con la aceptancia del pueblo, pero también de seguridad, ¿no? De estar más independiente de cualquier guerra marítima con los Estados Unidos cuando tiene que ver con el acceso al petróleo, ¿no? Por eso eligieron también como eso de la movilidad eléctrica, porque quisieron estar más independiente de un bloqueado como sí, de la ruta marítima del petróleo. Y la tercera es realmente que han visto
que eso para ellos es como una manera maravillosa, ¿no? De ponerse realmente al top aquí del desarrollo industrial. Yo siempre pienso que ni ellos habían creado allí desde hace 20 años que eso va a funcionar tan maravillosamente como está funcionando ahora, pero realmente esto fue como una estrategia industrial más que climática, ¿no? Y también geoestratégica. Y sí funciona. Y creo que eso también en este momento también es un poco una garantía tal vez que vamos a seguir en eso. No sé si eso esta mañana ya, o si yo leí algo de eso, de una lucha de los mundos ahora, ¿no? Entre como ahí por un lado China y Estados Unidos con eso del giro fósil otra vez. Pero creo que China ha elegido este camino y también otros países, ¿no? Asiáticos, ¿no? Eso uno pierde de vista también. Corea del Sur, muy interesante en algunas áreas allí también, ¿no? Hasta aquí Japón. Y otros países, ¿no? Y entonces yo creo que eso de alguna manera es una garantía también que vamos a seguir en eso y realmente es para Europa en este momento de ser una decisión donde estamos nosotros. Nosotros no tenemos muchas energías fósiles aquí en Europa, por eso siempre pienso, ok, eso debería ser una pregunta bastante fácil, pero nada. Porque sí, los Estados Unidos lo tienen, ¿no? Son autosuficientes de energía fósil, entonces de alguna manera uno puede entender este giro ahí de Trump, creo que es falso y que va a resultar en algo muy malo, pero por lo menos uno puede entender eso. Nosotros no tenemos estas reservas fósiles, entonces, ¿no? Pero sí creo que esa es la lucha no solamente de nuestro tiempo, sino también como la lucha principal de tomar una decisión en este momento de Europa allí, ¿no? Ha sido bastante prudente a la hora de hacer un planteamiento de la pérdida de la densidad sindical que se ha producido en los últimos años. Me acaban de publicar esta semana los datos de la OCDE y plantean que desde el año 85 la tasa de afiliación de los países de la OCDE ha caído del 30 al 15%. Por lo tanto, eso es una realidad. Claro, es la época de la expansión de la globalización de capitales, del modelo neoliberal, que ha promovido la individualización, que ha provocado una cosa que también explica el sentido de la organización de los trabajadores o no, y es que el sistema de la globalización ha reducido las desigualdades entre países, pero ha incrementado las desigualdades en los países y sobre todo en los países desarrollados, que eran los que estaban sindicalizados. Por lo tanto, todo viene por una política de esas características. Pero también la OCDE te da un dato, porque lo digo también por el ideario de las cosas, ¿no? Que te dice que en todos esos países solo ha habido 3 países que no solo no han perdido afiliación, sino que han ganado afiliación. Islandia, Chile y España. Eso no lo pensabais ninguno. Vamos, estoy convencido que ninguno os pensabais que en España se estaba creciendo en afiliación desde el año 85. Probablemente porque tampoco éramos tantos en el 85, ¿no? y ahora somos un poquito más, pero tampoco es que seamos una tasa de afiliación muy importante. Pero con la tasa de afiliación que tenemos, lo quiero decir también porque no se puede comparar los modelos sindicales de manera lineal. La manera de articular las relaciones laborales en los diferentes países y sus marcos normativos tienen que ver con el modelo sindical que tienen en cada momento, ¿no? Nosotros con una tasa de afiliación muy baja, pero con una representación en las elecciones sindicales muy alta, ¿no? Entre comisiones UGT estamos cerca del 80%, tenemos una tasa de cobertura de convenios colectivos, es decir, trabajadores cubiertos por un convenio colectivo del 93%. Hay modelos sindicales con una tasa de afiliación más alta que la de España, pero que se mueven, por ejemplo, los países centroeuropeos, en tasas de cobertura de negociación colectiva del 50 a 52%. Por lo tanto, es difícil hacer la comparativa. Sí es verdad que hay una tendencia de caída, pero curiosamente el modelo sindical que aspira a superar los muros del centro de trabajo porque tiene una cultura sociopolítica en su modelo sindical, pues no sufre tanto. Pues le pasa igual a los países de modelo sindical latino, Italia, Bélgica, etcétera, bajan, pero no bajan tanto como han bajado países de otras características más sajones que han caído en su afiliación importante, ¿no? Por lo tanto,
hay modelos sindicales que resisten mejor a la ofensiva neoliberal y en este caso el modelo español resiste, ¿no? En ese modelo yo creo que de una manera mejor. Lo digo porque a veces nos denostamos, ¿no? Eso también es muy español, ¿no? Esto de que somos peores que los demás, ¿no? Pues no siempre somos peores que los demás. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Eso no quita que el movimiento sindical en este escenario tiene retos importantísimos. Uno, la imposibilidad de ofrecer una alternativa global desde la perspectiva del movimiento sindical internacionalista. Ahí tenemos un déficit importantísimo. Es decir, ante un escenario como el que tenemos ahí encima de la mesa, no somos capaces de articular una posición real, ¿no?, de un movimiento internacionalista sindical que tenga capacidad de influencia en la clase trabajadora a nivel global. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía José Luis. Estas respuestas no pueden ser estrictamente locales. Es decir, lo que estamos viviendo hoy día o tiene respuestas globales o difícilmente, lo estamos viendo. Se están imponiendo las autocracias a las democracias. Yo creo que ahí hay orientaciones que tenemos que darnos a pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros plantearnos los retos que tenemos actualmente? Yo creo que hay que intentar bajar al terreno de lo concreto, es decir, actuar desde lo local para influir en lo global, recuperando las certezas de la gente, ¿no? Y hoy día las certezas de la gente se le están yendo, ¿no?, sobre todo por la pérdida de las condiciones materiales suficientes para poder desarrollar un proyecto de vida. Lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, la orientación de dónde se está depositando las intenciones del voto hacia los espacios más conservadores y reaccionarios tienen una relación directa con una composición de rentas que no dan suficiente para poder vivir en estos países más desarrollados, que se han incrementado las desigualdades, pero que las capas más amplias de la ciudadanía, la clase trabajadora, no tiene rentas suficientes para desarrollar un proyecto de vida. Cuando se corrigen los salarios, nos extraen las rentas y se los llevan a especular con la vivienda. Entonces, llevamos 5 años corrigiendo la pérdida de poder adquisitivo que se produjo previo y en proceso de pandemia, pero han llegado los extractores de rentas y se han llevado de la renta productiva, se la han llevado a la renta inmobiliaria. De nuevo a especular con la renta y a hacer imposible que tengamos suficiente para poder vivir. Hay que dar respuestas en ese sentido. Garantizar las condiciones materiales de la vida de la gente es la base fundamental para desarrollar un proyecto que luego le aspire a cultivarse culturalmente, a enriquecerse, de una manera ideológica, que aumente su capacidad crítica y que construya, evidentemente, sociedades sobre lo colectivo que disputen ese individualismo neoliberal. Ese es el reto sindical. Y el reto sindical, para poder desarrollar eso, tiene que mejorar su capacidad de participación en el marco de la empresa. Hoy día tiene que participar más de la organización del trabajo en la empresa. Tenemos una connotación que es fundamental. Antes el empresario ponía su patrimonio en riesgo para desarrollar un negocio. Por lo tanto decía, yo organizo el trabajo para gestionar mi riesgo. Hoy la mayoría de empresarios están poniendo nuestro patrimonio, que son nuestros datos, a disposición del desarrollo de un negocio. Tenemos legitimidad para poder exigir que quiero participar de esa organización del trabajo para que luego pueda disputar esas plusvalías. Tengo que tener capacidad de disputar esas plusvalías para generar espacios de suficiencia. Tenemos que construir, saltando extramuros de las empresas, de las fábricas, de los centros de trabajo, para exigir sistemas de protección social que en todos estos cambios, entre lo viejo y lo nuevo, no se quede nadie a tiempo, en tiempo, fuera del sistema. Que tengamos, evidentemente, cobertura sobre la base de influir, evidentemente, en lo sociopolítico, en la posición política, mediante espacios de diálogo social articulados, no concedidos. Hoy tenemos marcos de diálogo social a nivel europeo que parecen concedidos, que los poderes públicos te los conceden o no te los conceden en función de cómo les interesa políticamente el contexto. Hay que articular, institucionalizar el marco del diálogo social, esa participación sociopolítica de los sindicatos para poder intervenir. Pues en lo que estábamos hablando en la primera mesa, lo que estábamos hablando en esta, es decir, de cómo realmente desde lo predistributivo, de lo distributivo y lo redistributivo, todos tenemos intereses, ¿no? Trabajadores y trabajadoras tenemos intereses para gobernar los espacios de convivencia. ¿Cómo podremos reforzar los marcos democráticos si lo que estamos haciendo es extraer a la participación de la ciudadanía de los espacios de la toma de decisión? Es muy difícil. Votando cada 4 años no es suficiente. Y yo creo que aquí es donde tenemos que intentar asumir esos retos y tener planteamientos, evidentemente, de disputa directa de la organización del trabajo. Hay que convencer a la gente, con esto acabo.
Porque sacar a la gente de la reivindicación en un convenio colectivo, del salario y de la jornada, para que participe en políticas de formación que mejore su adaptabilidad al cambio, o en políticas de organización del trabajo que le defina cómo tiene que desarrollar funcional y jerárquicamente las funciones en una empresa, es mucho más complicado. La gente se simplifica las cosas y ya no, mira, yo mi salario, mi nómina, que me viene la hipoteca, déjate de hostias y ponte a negociar lo que me interesa. Claro, ese es el trabajo sindical, la pedagogía que tenemos que hacer, que no es fácil, es un reto, pero no es que la otra. Así que... Bueno, poco que añadir, lógicamente. Yo no voy a hablar de la estrategia de los sindicatos, lo ha explicado Jorge muy bien, pero con una mirada de lo que puede ser el movimiento ecologista, yo creo que lo que tenemos que situarnos como en una perspectiva de mucha más colaboración, o sea, de no vernos como mundos inconexos, sino todo lo contrario, ¿no? Porque la perspectiva ante las amenazas que se ciernen, tanto de desigualdad como puramente ambientales, solo cabe sumar fuerzas. Solo cabe sumar fuerzas. Y también un poco ver que nuestra propia identidad como organizaciones, pues que ha ido evolucionando el marco en el que nos movemos, ¿no? Es decir, que cuando antes hablaba de que la afiliación a nivel global ha caído, yo soy de los que automáticamente he pensado que nos tocaba y luego has explicado que en España afortunadamente no es el caso. Pues me alegra oírlo, ¿no? Porque estamos viendo situaciones de la gente joven en la que yo conozco directamente, ¿no? En la que llegan al trabajo y le dicen no, aquí en esta empresa no está prohibido sindicarse. Y dice, ¿cómo es posible? Pues eso ocurre, ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo que son las organizaciones, digamos, con más nivel de estructura de organización, hay toda una evolución en lo que son movimientos sociales. Es decir, tenemos que ser conscientes que somos parte de movimientos sociales mucho más amplios, a lo mejor con distintos niveles de organización, y que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y además trabajar juntos, justamente como señalabas, ¿no? Es decir, con una mirada de mucha más participación en el debate político, es decir, en la incidencia política. Es decir, no podemos dejar las decisiones en manos de unos que no, ya como me votaron, ya decidí lo que me da la gana, ni de broma, ¿no? Pero eso solo se consigue con más movilización y más organización y más colaboración. Vale, os voy a lanzar una última pregunta. Y me vais a perdonar un poco la pedantería, pero hay una cita de Raymond Williams que tiene un lugar especial en el corazón de los que formamos Meridiano. Y es que en el arranque de una conferencia, y no es la cita famosa sobre la esperanza, y como dice, voy a tirar de otra. En el arranque de una conferencia, que podéis ver en YouTube, que está subida, la conferencia, él arranca más o menos así. Él se levanta y habla de manera como muy vehemente, cosa que yo no voy a hacer, pero dice más o menos esto. Camaradas y amigos, no hay hoy desarrollo político más necesario que la convergencia entre el movimiento obrero y el movimiento ecologista. Para esta cita es de 1984. Han pasado más de 40 años y esta necesidad, digamos, que sigue estando presente. Entonces, por darle un poco la vuelta a la idea de transición justa que planteada con brocha gorda, vendría a decir algo así como hay que hacer la transición de manera justa para los trabajadores. Quería preguntaros cómo los trabajadores y sus organizaciones pueden acelerar la transición. Entonces, ¿qué pasos por delante tendría el mundo del trabajo y sindical para avanzar tanto en esta convergencia, digamos, para ecologizarse o para climatizarse, para ser un actor que no solo luche por hacer más justa la transición, sino para comprometerse con hacerla avanzar y acelerarla? Y plantabais ya, yo creo que algunas semillas para esta idea, ¿no? Incluso paradójicamente, no hablar de clima puede ser una buena estrategia, o lo que planteaba Javier, ¿no? de cierto compromiso contra las nucleares, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasos por delante podríamos plantear para que el mundo del trabajo, sus organizaciones, integren esta transición como algo propio y no solo como algo de lo que defenderse o para lo que no les afecte demasiado, ¿no? ¿Cómo pueden ser protagonistas y metabolizarla dentro de sus propias estructuras e ideas?
Yo creo que es bastante claro que solamente van a hacer eso si están como convencidos de eso y también yo creo de alguna manera si no viene como una obligación moral, ¿no? Yo creo que eso hubiese sido un poco un problema en los últimos años y yo tuve allí también cuando hablaste de eso y como, ¿no? Porque es un poco eso que hemos visto en los últimos años, ¿no? También esta tensión entre eso del fin del mundo, ¿no? De la Tierra. Entonces hay que, como tú dices también, ¿no? Hay que comprometerse más ahí con la política climática. Entonces lo viene que también hemos discutido ya, ¿no? Eso del fin del mes. Y me vienen ahí como mis facturas y ya no puedo pagar eso, entonces eso es más importante en ese momento para mí. Yo creo que, claro, tenemos que intentar resolver eso y dejar un poco allí del lado, entonces eso también como con la obligación moral, ¿no? Porque creo que eso sí se ha convertido de alguna manera en una arma, ¿no? Yo creo, nosotros trabajamos mucho en eso de la comunicación, ¿no? Climática también. Y allí para mí realmente es un poco eso de notar ahora, pero hemos cometido también muchos errores, ¿no? Yo trabajé desde hace algunas semanas en un artículo y también una entrevista sobre eso, ¿no? Del ban de los motores y combustibles, ¿no? Entonces también mirando un poco, como el jefe de Volkswagen también ha dicho que, pero los coches eléctricos son como tecnológicamente superiores, ¿no? Entonces de ahí no hay discusión, eso es el futuro. Entonces yo un poco entrando en el tema y también pensé, estoy trabajando más que 20 años en eso, pero nunca hemos utilizado este argumento, ¿no? Desde el movimiento climático, porque es el falso argumento, ¿no? Eso es de la moral y del clima, etcétera. Eso es lo importante, pero que también que eso es como lógicamente como el camino que hacía, ¿no? Eso no fue el argumento, ¿no? Para mí entonces también un momento de, ¿cómo hemos, por qué, no? Porque creo que para mucha gente, y sobre todo los que no vienen como del movimiento climático ambiental, eso hubiese sido mucho más como con otro peso, ¿no? De la lógica, de la eficiencia. Y por eso digo, yo creo que eso de la moral hubiese sido un poco exagerado tal vez en los últimos 20 años en esta lucha y eso de la forma como más práctica. Y ahí entonces también, ¿no? Tenemos que, sí, es totalmente así, porque yo creo que ahí hay un gran riesgo, ¿no? Y hay otra vez tal vez viendo más como de Alemania ahora, pero también yo veo en Bélgica o en muchos países, sobre todo nosotros tenemos como oficinas en casi 100 países, entonces muchos también en Europa del Este y allí mucho más difícil, ¿no? También de convencer en este momento a los compañeros sindicalistas también de este camino, porque realmente temen de perder el trabajo, del ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es tan importante también allí ver como realmente el gran dibujo allí, ¿no? Y del futuro de la industria en nuestra región y allí entonces también de las como posibilidades, ¿no? De crear puestos de trabajo también en el futuro y allí entonces así va a funcionar, ¿no? Si realmente también ves una ventaja personal también que, y con eso termino, tampoco puede ser solamente eso de que no va a ser como tan apocalíptico como pensado antes, ¿no? Eso también es un poco el problema de decir, ok, si hacemos eso, entonces no va a resultar como tan malo como si no lo hacemos. Necesitas algo un poco más sólido de una promesa, ¿no? Para el futuro y allí, entonces creo que eso tiene que ser el camino de mostrar cómo este futuro puede estar diseñado, ¿no? En Europa. Bueno, yo creo que seguimos acuñando, ¿no?
la idea de ese modelo de confrontación y de la necesidad de seguir reforzando la confluencia entre el movimiento sindical y el movimiento ecologista, pero yo creo que ha cambiado hace muchos años. Yo intentaré poner algunos ejemplos de que no tiene nada que ver con la confrontación de los años 80, y además ejemplos que he vivido en primera persona, ¿no? Yo soy trabajador del sector de la automoción. Yo trabajaba en la Nissan, ¿no? La extinta Nissan. Pero pasé a tomar responsabilidades en los ámbitos industriales del sindicato. Antes de que estallara el Dieselgate, la organización que yo representaba sacó un documento sobre el futuro del sector de la automoción en Cataluña que se titulaba «El futuro del auto en Cataluña es el coche eléctrico». No, estábamos hablando cuando todavía la dicotomía entre la combustión y el coche eléctrico, estábamos hablando del año 2015 más o menos, de 10 años. Ahora es más lógico pensar, ¿no?, que el futuro es el coche eléctrico, ¿no? Estalló el Dieselgate y me fui a una asamblea en la SEAT, del grupo Volkswagen, estalló el Dieselgate, y les digo que el futuro que tenía esa empresa pasaba porque la estrategia de movilidad en nuestro país pivotara sobre el transporte público y colectivo. No, aquella gente se volvía loca, claro, este tío que está diciendo. Tío, pero es que tiene todo el sentido, es decir, la complementariedad que tiene que hacer el coche autónomo sobre la base de las políticas de movilidad en el mundo de hoy que pueda respetar la sostenibilidad pasa precisamente por eso. Entonces, lo digo porque es una dicotomía. La entrevista que más... Yo era antes el secretario general de Cataluña, de Comisiones Obreras. La entrevista que más impacto tuvo, viral en las redes sociales, de las que hice un montón, fue la que me hizo la revista El Sentit Crític, del diario Sentit Crític, una cooperativa, los que no conozcáis, supongo que la conocéis, una cooperativa de carácter corte ecologista, de Cataluña, independiente, por mi posicionamiento precisamente por el modelo económico que tenía que tener este país en relación al papel que desarrolla la política climática. Entonces, son elementos que yo creo que tenemos que empezar a quitar de encima de la mesa. Los escenarios son otros. Yo creo que los escenarios que tenemos, lo hemos estado hablando ahora durante la mesa, se hablan en términos macro de otras características, los escenarios yo pienso que tienen que ser otros, ¿no? Y en ese escenario que tienen que ser otros, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el ejemplo que ponías. Y yo es que iba a poner otro ejemplo. Cuando en el año 95 se aprueba, creo que era la 95, se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro país. Un cambio trascendental sobre las políticas de la seguridad y higiene en el trabajo. Yo hice un curso sobre la implementación de la ley en el que me explicaba el profesor, que era hábil, muy hábil, y me decía lo siguiente, es decir, no intentes convencer al empresario sobre las bondades que tendrá en la salud de los trabajadores, porque no lo vas a convencer. Convéncele, échale las cuentas y convéncele en lo que se va a ahorrar cuando adopte las políticas preventivas para poder garantizar de que tiene a su gente. Lo digo porque nosotros tenemos también que disputarle el mensaje, tenemos que disputar la hegemonía mental. Tenemos que entrar en su marco intelectual para poder avanzar en estos escenarios, ¿no? Y claro que tenemos muchas dificultades, ¿no? Tenemos muchísimas dificultades, pero yo creo que también tenemos muchas oportunidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, se desarrolla todo un debate político en relación a un pacto de Estado sobre la emergencia climática en nuestro país. Se ha abierto todo un procedimiento que parece ser no va a tener ningún recorrido político porque las comunidades autónomas del Partido Popular ya han dicho que ni hablar del peluquín. Pero hay que disputar políticamente ese escenario. ¿Qué pasa? Porque no tiene recorrido administrativo, no se tiene que dar la disputa política e ideológica de lo que significa articular un pacto de Estado en la emergencia climática. Pues nosotros decimos que hay que darlo, que el gobierno no renuncie, que hay que poner encima de la mesa. Y vamos a presentar una propuesta en ese sentido para poder realmente plantear las oportunidades que tiene del modelo del desarrollo económico en nuestro país, que además puede incidir de una manera importante en destensionar la concentración urbana y repoblar la España vaciada. Porque estas son las oportunidades de los cambios que se están produciendo en nuestro país y que tiene, como decía antaño, tiene la oportunidad de aprovechar un proceso de atracción de inversiones. Que eso lo dejamos esto en manos de los oligopolios que van a estar, como han hecho en el primer paquete que hicieron de acceso a los PERTE de los planes de reconstrucción, que se fueron las grandes multinacionales, absorbieron todos esos recursos y siguieron consolidando un modelo energético en este país oligopolístico,
establecemos un pacto de Estado donde el gobierno democrático de las decisiones económicas viertan y reviertan en el modelo de desarrollo territorial de nuestro país y cambie las lógicas que actualmente están teniendo radiales y concentradas en los ámbitos capitalinos. Son oportunidades que el sindicalismo, que el movimiento ecologista, que la sociedad tiene que poner a discusión, al concurso público de lo que es la disputa política, que yo creo que es lo bueno de esta situación, ¿no? Por eso yo sigo diciendo, desmantelemos ya viejos debates, porque por lo menos la organización que yo represento tiene muchas más cosas que la cohesionan con el movimiento ecologista que la separan. Muchísimas más cosas. Y gestionaremos contradicciones, como en otros procesos de transformación industrial. Las gestionaremos, pero las gestionaremos habiendo aprendido que el horizonte, es decir, no puedes vivir sin horizonte, y que el horizonte en este sentido tiene que ir del camino de la transformación energética, del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, y evidentemente incorporando la democratización de la digitalización, que no podemos dejar que caiga en manos de las 7 Big Tech, ¿no? Que hay que disputarle el escenario. Ese es el terreno de Europa, probablemente, si pudiéramos jugar en un espacio político diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí anda la cosa. Pues efectivamente, como decía el eslogan, ¿no? No hay trabajo en un planeta muerto, ¿no? O sea, que trabajamos por el mismo horizonte y ese es el que tenemos que defender. Decía la pregunta, ¿no? Que qué hacemos, ¿no? Para acelerar, ¿no? Y si ya no hay que hablar de clima, hombre, de clima claro que hay que hablar, la cosa es cómo hablemos, ¿no? Porque, ¿cómo no vamos a hablar cuando yo llevo 30 años hablando 35, de cambio climático y claro, era a futuro, es decir, cuidado con lo que viene, cuidado con lo que viene. Ahora ya no es cuidado con lo que viene, no, es que ya lo tienes encima, ya, es decir, ya cuando ya tienes toda la evidencia aplastante, que salvo que alguien por razones ideológicas decide no quiero, me pongo la venda, pero todo el común de los mortales lo ve y lo sufre o ve el sufrimiento, pues ya no es algo que podamos dejar de hablar sin dejar de advertir que mucho cuidado, que esto que estamos viendo es solo la puntita del iceberg. Es decir, que lo que viene es muchísimo peor si no actuamos a la escala de lo que se necesita. Pero es verdad que no basta con hablar en esos términos, es decir, que hay que hablar también, y es fundamental, ¿no?, de cuáles son las necesidades sociales. Como comentabas, ¿no? Es decir, cómo hacemos converger, es decir, está muy bien preocuparnos por el fin del mundo, pero hay que llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, son dos caras de la misma moneda y hay que hablarlo juntos, hablar de necesidades sociales. Por poner ejemplo, por no quedarme en lo abstracto, ¿no? Es decir, una de las campañas que más éxito en sentido de engagement de la gente nos está funcionando en Greenpeace es la propuesta de abono único. Es decir, hemos hecho una propuesta muy concretita de que haya un abono único de transporte público para todo el país, para toda la sociedad, ¿no?, en todos los medios. Y claro, pues la gente ha enganchado con eso. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta de lucha con el cambio climático. Bueno, también, pero realmente que me soluciona una realidad, una necesidad vital, ¿no? Igual lo que estamos trabajando en el ámbito de la vivienda, del concepto de vivienda digna, para que al final que las viviendas no se conviertan en témpanos en invierno o en hornos en verano. No se conviertan, no sigan siendo, ¿no?, en muchos casos. En fin, es hablar de necesidades reales de la gente que conectan directamente con los problemas de la sociedad. Y también tenemos debates dentro del mismo Greenpeace, vaya. Es decir, ahora estamos... ¿Cómo hacemos avanzar dentro del marco de la emergencia la lucha contra los combustibles fósiles? Y hay un consenso internacional de que tenemos que ir ahora a por el gas fósil, que es el que ha ido de free rider en toda esta película y ha ido no soy el menos malo, ¿no? O incluso disfrazándose a base de greenwashing de bueno en la película, ¿no? No puede ser, ¿no? Es decir, hay que demonizar el gas, hay que sacarlo de la ecuación y ponerlo al mismo nivel de perspectiva de phase out como el petróleo y como el carbón. Pero claro, ¿eso cómo lo haces? Entonces sale los modus operandi habituales. Pues venga, vamos y nos oponemos y al terminal de importación y hacemos Y todo eso está muy bien, hay que hacerlo, por supuesto, y hay que luchar, sobre todo en Europa, ¿no?, que están ahora aquí, como ya cometimos el error, ¿no?, de hincharnos a hacer regasificadoras, pero en Europa están en ese proceso, ¿no?, y con dinero europeo. Bueno, pues tenemos que ponernos a eso, por supuesto, ¿no? Pero también tenemos que evitar, bueno, ¿y esto dónde se usa?
que es ahí donde miramos el tema de la vivienda, es decir, cómo conseguimos que la vivienda a base de mejora del aislamiento, de todo lo que es rehabilitación, de la electrificación de los sistemas de calefacción y el autoconsumo como piezas de una transformación, pero que si lo miras en números, dices, bueno, si realmente lo que se consume en la vivienda es una parte pequeña del total de gas, bueno, ya, pero es donde la gente está y donde tiene sus necesidades y donde se hace, ¿cómo le vas a decir tenemos que abandonar el gas si la gente lo está viendo que lo que necesita para cocinar o para calentarse o para tener agua caliente? Si no tiene una solución, pues no va a comprar el concepto. En fin, que tenemos que conectar con las necesidades reales de la gente para que la transición realmente acelere y se produzca y no se nos atasque por las dificultades que lógicamente se van a producir y se producen, que no olvidemos que vienen, repito, por intereses que no tienen nada que ver con lo de la gente, tienen que ver con intereses corporativos que ni han querido que la transición se produzca y una vez se produce quieren cooptarla o derivarla a su propio terreno. Eso es lo que hay que evitar. Vale, tenemos unos minutos para preguntas. Muchas gracias a los tres. Vamos a 10-15 minutos, yo creo, hasta menos 20 más o menos. Muchas gracias, muy interesante. El marco general, el relato que tenemos es de transición justa, pero cuando hablamos ahora de las particularidades que tenemos, de los cambios que han habido en los últimos 10 años, aparece revolución industrial, transformación productiva, y para mí se me crea cierta disonancia porque si es un momento de oportunidad porque realmente ha cambiado las condiciones para bien y para mal, tal vez tenemos que tener un relato que también es como mucho más impulsante, ¿no? Que tal vez transición justa que funcionaba muchísimo hace 20 años, pero actualmente tal vez tiene un sentido. Eso es una duda, porque bueno, mi propia organización tiene transición en el nombre. Y al respecto de esto, lo hablo porque, claro, si tenemos que transformar, y habrá muchísimos cambios productivos industriales, los sindicatos con el problema del trabajo, bueno, es evidente, ¿no? Si tienes que cerrar nucleares, tienes que crear una narrativa de que tendrán control y seguridad sobre su vida de estos trabajadores que tienes allí. Pero bueno, viendo que España se está posicionando para ser parte de Europa como los que liderarán esta mirada, me parece que hablar más de transformación o incluso plantear medidas radicales es que yo siempre pienso que una solución es una renta básica universal temporal, como que es algo que se puede vender porque en España las paguitas no entran bien, pero entender que vamos a cambiar todo el sistema productivo y que por lo tanto tiene que haber un sustento para la gente de una manera temporal puede entrar mejor, no lo sé. Bueno, me gustaría que me comentarais un poco esto, si el marco general tendría que cambiar. Hola, sí, yo quería preguntaros un poco por cómo responden los trabajadores cuando hay que hacer estos procesos de recolocación, no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Cuando se cierra una industria, ¿no? Y cuando tienes que recolocarlos, transicionarlos a otros trabajos, ¿no? Y un poco cómo responden ahí, por ejemplo, igual en el caso del cierre nuclear, pues qué se propone para esos trabajadores, ¿no? Y si existe una posibilidad, digamos, de que haya en esta transición un cambio de la estructura, ¿no? De los trabajadores, ¿no? O sea, del trabajo, de los sectores, ¿no? El primer sector, segundo sector, tercer sector. Por ejemplo, si es posible que trabajadores de la industria, ¿no? Transicionen hacia el tercer sector, ¿no? Hacia el primer sector, perdón, ¿no? A la agroecología, estas cosas. Si eso es una marcianada y cuando vas con eso, ¿no? a los trabajadores te mandan por ahí a tomar viento, ¿no? O sea, si es posible, ¿no? Un cambio también de eso, o bueno, eso es una cosa mucho más a largo plazo, ¿no? De cambios generacionales o eso, ¿no? Hola, buenas. Estas son para Claudia. Has hablado que una encuesta que hicisteis, creo que era, os daba que el 80% de la gente pensaba que
el peso de la transición energética estaba siendo aportado por, digamos, las clases con menos recursos. Quisiera saber cuál es tu visión, si el problema es que realmente es así y entonces tenemos que solucionar esto, o el problema es que lo estamos vendiendo mal y entonces lo que hemos de solucionar es un poco el tema comunicativo. Luego, la segunda y última pregunta. Para la mayoría de medidas que tomamos es importante contar con el apoyo de la mayor parte de la población, porque si no al final tendremos un freno. Y realmente veo que la mayoría de cosas que se plantean es relativamente fácil articularlo de manera que tengamos este apoyo. Incluso en cosas que pueden parecer complicadas como fiscalidad verde, se puede organizar de manera que la mayoría de la gente la apoye. Pero has mencionado un tema que me parece muy crítico. Y yo no lo termino de ver cómo conseguir esto, que es el contenido local. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece el contenido local? Pues porque realmente fuera son más competitivos. Hablando de China, claramente, en temas de transición verde, los materiales que necesitamos. Y son más competitivos porque son más económicos, lo cual permite hacer que la transición verde vaya mucho más rápido. Entonces, poner contenido local es frenar esto. Pero, por otro lado, necesito poner contenido local porque si no me voy a cargar una industria que tenemos en Europa, con lo cual voy a tener más paro en ciertos grados, en ciertos niveles de trabajo y además voy a tener la población en contra. Esto para mí es la única parte que termino de ver que no sé cómo encajarlo para acelerar la transición energética, pero por otro lado no penalizar a cierto tipo de industrias y trabajadores que por otro lado han dedicado a gastar su dinero en lugar de en I+D para ser competitivos, en lobbies para frenar la transición energética. Por tanto, el castigo lo merecen, pero los trabajadores no. Y aquí están mis dos preguntas. La pregunta era más bien para vosotros, pero vamos, pero bueno, aprovecho para comentar sobre lo de la renta básica universal, ¿no? Que es es decir, necesitamos conceptos de ese tipo, porque inevitablemente, si somos serios o sea, partimos de una situación de desigualdad que según cómo ocurre podemos gestionar la transición para tratar de que la desigualdad no solo no aumente, sino disminuya. Pero hay algunas cosas que, claro, que son difíciles de gestionar porque puede suponer un encarecimiento, por ejemplo, la aplicación de las normativas que vienen del coste de la energía para el usuario final, ¿no? Entonces, claro, hay la dicotomía en la que se veía un gobierno para proteger a la ciudadanía, pues ya, bueno, pues venga, te doy una subvención y te hago que no veas ese sobrecoste, pero si no ves ese sobrecoste, pues estoy subvencionando el combustible fósil, entonces no salimos nunca del bucle. Entonces, claro, conceptos como una renta básica universal te permite romper esa dicotomía. Si no, aquí vamos a tener todos unos derechos mínimos asegurados y luego, por tanto, me permite amortiguar las consecuencias que puedan suponer los cambios sobre las necesidades básicas. Otras ideas que están por ahí también, y de hecho estamos estudiando, ¿no? Es el que haya un suministro también garantizado mínimo, o sea, de energía o de electricidad, por lo menos, porque de otras fuentes de energía ya estaríamos subvencionando el combustible fósil, pero por lo menos de electricidad, ¿no? Que haya una base mínima que pueda ser incluso gratuita y luego tengas una tarifa creciente. Esto bueno, estamos, ya digo, dándole vueltas a la idea, pero bueno, hay que articular medidas de ese tipo, que sí que protejan a la población y que no te lleven a reacciones absurdas, que es decir, bueno, como no sé cómo hacerlo, o bien paro la transición, o bien sigo insuflando dinero en los combustibles fósiles, con lo cual nunca rompo el círculo, ¿no? Bueno, ha tocado un tema, la renta básica probablemente sí que es un elemento normalmente sí que es un elemento de confrontación y de ideas en relación del movimiento sindical que no la comparte normalmente el concepto de la renta básica, ¿no? Bueno, por un concepto evidentemente también de distribución de renta, es decir, y no voy a profundizar porque es un debate muy manido, pero no por descontextualizarlo de lo que plantean, ¿no? Porque dices, la transición justa ha funcionado y no.
Yo puedo decir realmente que no. Es decir, no somos capaces de estar acompañando a las sociedades en los cambios que se están produciendo. No hay mecanismos todavía articulados suficientes para acompañarlas correctamente, ¿no? Y me viene muy bien la otra pregunta que se planteaba, ¿cuál es el papel que desempeñan los trabajadores? ¿Cómo lo ven los trabajadores cuando se afrentan a procesos donde transicionan su empleo, ¿no? En este caso, una vez ya que el cambio se ha producido, claro, cuando llega ese momento, porque los cambios ya se han producido y tienen las consecuencias, ¿no? Y no hay mecanismos regulatorios que realmente acompañen los procesos de transición, ni hay todavía mecanismos de protección social suficiente para poder resolver, bueno, pues los desagües que tenga, ¿no? Que no se pueda dar cobertura a todo el mundo, ¿no? Volviendo a la Nissan, por ejemplo, que es un caso de éxito en un proceso de transición, de éxito en función de cómo lo mires. Claro, trabajadores que tenían unas condiciones que tienen un porcentaje menor de las condiciones que tenían. Una ocupación de 3.000 personas que al final se han ocupado todos porque a otros los prejubilaron, porque se han ocupado al final a 1.000 y algo. Y han estado 3 años de tránsito, donde han tenido que, en una parte importante de su periplo, han tenido que autofinanciarse para poder llegar al momento de tener un empleo ya remunerado, ¿no? Y este es uno de éxito. Pero es que la construcción del modelo para que venga otra fábrica no contaba con ningún marco regulatorio para poder facilitarlo. Algún día intentaré escribir lo que significaba de manera ordenada todo el proceso de reindustrialización de la Nissan, que es un ejemplo de un modelo transicional del empleo, porque hasta para poder ceder los terrenos a una nueva empresa tuvo que contar con ingeniería de derecho para poder salvar las cortapisas que tenía el hecho de que la fábrica estaba en un suelo de zona franca, por lo tanto estaba sujeta a licitación de la contratación pública y no había manera de encontrar la relación directa de que aquel inversor que venía se quedara con la fábrica. No hay nada que regule en el ecosistema normativo de nuestro país estos procesos de transición. Ahora se ha empezado, fruto precisamente de ese escenario, a establecer una propuesta de la ley de industria que nuestros paisanos catalanes no querrán aprobar en el Congreso de los Diputados por un posicionamiento de Junts, en este caso, de ruptura de la mayoría de investidura, en el que se recogían protocolos de actualización, ¿no? Y de participación. Se modificó el Estatuto de los Trabajadores para que empresas multinacionales que se deslocalicen tengan que avisar de su deslocalización con 6 meses de antelación. Ya veremos cómo se cumple eso. Claro. Veremos cómo somos capaces de garantizar que nos han dicho 6 meses antes que se van a ir, ¿no? Que van a cerrar, para poder establecer procesos de anticipación al cambio. Bueno, todavía no hay un marco, un ecosistema que se regula en ese sentido. Yo creo que son de las cosas que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Yo prefiero regular todos esos procesos, ¿no? Y no cambiar la orientación de los cambios que se están planteando, por lo que decía antes, por seguir fomentando las oportunidades con la seguridad jurídica que necesitan las inversiones de un país, con las inversiones que se tienen que atraer fruto del criterio de la oportunidad competitiva que tiene actualmente España, por ejemplo, en este sentido, que no utilizar el elemento de la protección básica, ¿no? Por ejemplo, por plantearlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí... Y tú tenías 2 directas. No, muchas gracias. Como todas preguntas súper interesantes. Eso, lo que tú dices allí con tener eso en el nombre, lo conocemos también, ¿no? Porque Just Climate, eso es la forma corta, ¿no? Pero estamos como el Centro de Competencia de Clima y Justicia Social. Y entonces, desde hace 5 años nos pareció como súper, un poco más elegante, etcétera. Eso del Just Climate también con este juego de justo y solamente eso, ¿no? Y claro, entonces ahora también es un poco como, ok, eso de, solamente clima y nada más, ya no nos convence tampoco, pero lo discutimos también con allí como expertos y también nos dijeron de dejarlo, porque también están como bastante convencidos que va a regresar eso, también no lo discutimos aquí, ¿no? Claro.
lo tenemos las consecuencias ya a nivel cotidiano y tampoco es así que los últimos 15 años discutimos sobre clima y ahora ya no para el futuro, así no va a ser. Pero es un poco el problema, porque también eso de la transición justa, de alguna manera ha sido como súper exitoso, ¿no? En la COP, por ejemplo, también se habla mucho de eso y es un éxito. Pero yo creo que hay que distinguir entonces también cómo hablar de manera como más práctica en las recomendaciones y también con la gente, ¿no? Los trabajadores. Y allí yo realmente creo que eso no sé cómo se puede traducir eso directamente, pero eso del future proof, ¿no? De la economía y de los puestos de trabajo, donde realmente preparado para el futuro, yo creo que con eso la gente puede realmente asociarse mucho más fácil allí también, ¿no? Eso de la encuesta, no fue como la transición energética o lo que tú dijiste, sino realmente la política climática. Es un poco así. Con todos los subsidios y todo eso que tuvimos, claro, eso está a favor de la clase media. Y también tuvo un papel importante eso, ¿no? De que la gente puso como los paneles solares en sus techos allí, o también los primeros que compraron un coche eléctrico y ahora entonces tienes un buen ejemplo de ver, sí, con los vecinos funciona. Eso también es importante, pero sí, no fue como muy bien equilibrado, ¿no? Porque los que tienen menos ingresos están totalmente fuera de eso. Necesitas alguna plata para aprovechar de estos subsidios. Sí, eso no puede ser así. Ahora con el aumento de los precios energéticos, etcétera, entonces esa gente realmente siente más las implicaciones. Por eso nosotros trabajamos, por ejemplo, también en esta pregunta como muy distintas formas, ¿no? Las cooperativas también, trabajamos mucho en eso, pero eso también es normalmente más clase media, ¿no? Entonces de ahí ver también cómo eso puede ser una ventaja también de participar allí o para las casas como sociales, ¿cómo se llama eso? ¿No? Donde vive la gente sí, porque esos son afuera de todo el concepto. Y allí tenemos que avanzar mucho más. O eso del social leasing que ahora se discute, ¿no? Entonces de tener los coches eléctricos, pero no solamente los subsidios para la gente, los gerentes, ¿no? De empresas, etcétera, sino también que las familias con bajos ingresos pueden hacer ahí un leasing de un coche y de allí también matar a dos pájaros, ¿no? Con una piedra allí, entonces da un empuje a la movilidad eléctrica, pero también deja aprovechar como a la gente con menos ingresos. Y eso yo creo que es súper. No fue así de que la gente estuvo en contra de la política climática. No, eso no quiero que se entienda de esa manera, no hubo mucho aporte para eso, pero de otra forma, ¿no? Y de realmente involucrar más a los que tienen menos ingresos y también involucrar más a los ricos en hacer una contribución y allí sí cambia la forma de vida, como tiene que ver con aviones privados, etcétera, ¿no? La gente ve que esa gente puede hacer lo que quiere y no importa. Y allí entonces viene ese sentimiento de injusticia total, ¿no? Y por eso debería ser un dibujo un poco más completo. Y también, claro, lo que dijiste es muy serio. Si solamente estamos donde estamos con la energía limpia en el mundo, claro, por esta producción amplia de los chinos, ¿no? Entonces no estaríamos allí y también con los precios tan bajos, que son como desde hace 5 ni menciona 10 años, no hemos pensado que llegaríamos a este momento a precios tan bajos, ¿no? Y eso, claro, es por la producción, pero también lo dijiste, ok, pero si perdemos todos los puestos de trabajo en la industria europea, nos va a crear algún problema aquí también. Pero eso del contenido local, y por eso yo hablé sobre las condiciones sociales y ambientales, porque también, ya sabemos, lo vemos, eso con el mercado libre somos más o menos los últimos, no totalmente, hay otros, pero un poco los últimos aquí que se quedan en eso. Entonces, eso con la Organización Mundial de Comercio,
ya no sé, ¿cómo decir? Vamos a ver en qué, de qué manera se puede todavía como respetar las reglas, y ahí entonces también viene eso de los altos niveles ambientales, por ejemplo, y también sociales. Y yo creo que para unos progresistas europeos no debería ser una pregunta entonces también decir que, ok, pero hay que respetar entonces ciertos derechos sociales, pero no es solamente eso del contenido local, claro, no es solamente para los europeos, también eso implica las inversiones extranjeras directas, ¿no? Entonces que ahí eso viene también fuertemente, ¿no? De decir, ok, claro, con mucho gusto. Creo que los sindicatos son muy claros en eso. Si eso crea trabajo, puestos de trabajo, ok, claro que estamos interesados, pero no de cualquier forma, sino de alta calidad y con derechos sociales aquí, ¿no? Vale, si os parece lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los tres, creo que han sido propuestas como muy complementarias y muy estimulantes. Hemos tocado un montonazo de temas. Os recuerdo que nos vemos a las 4 para hablar de política industrial, que es uno de los temas que más nos interesan en Meridiano. Y nada, muchas gracias a todas y a todos por venir.